Muchas gracias. Muy buenos días desde París, donde me encuentro ahora alojado en un pequeño cuarto de un hotel. Quisiera hablar algunas cosas sobre la desigualdad y empiezo por decir que desde la Grecia antigua, es decir, más de 2000 años, la desigualdad se institucionalizó no solamente en los sistemas, en las ciudades, en los países, sino en las mentes de las personas. Les sorprenderá saber que en el año 2010, una encuesta que se hizo de valores, 2010, es decir, 2000 años después, consideraba el 80% de los encuestados que la desigualdad era el producto natural, civil, económico, méritos, y creían que las gentes desiguales lo eran por flojas, por falta de atención, por falta de cuidados. Y ese pensamiento de alguna forma se institucionalizó también en el cuerpo jurídico, de tal forma que creemos que la especulación y otras formas generadoras de desigualdad se institucionalizaron más que el derecho a la igualdad, se viabilizaron más en los instrumentos jurídicos y en otros mecanismos del desarrollo. A principios del siglo XVIII, en 1700, Rousseau reconocía que la desigualdad era una enfermedad del alma, del desarrollo de las instituciones y tenía que corregirse. Pero fíjense ustedes este otro dato. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 200 años después, en 1985 y 88, respectivamente, publicaron que la desigualdad era propicia para el desarrollo, que era necesaria para el crecimiento económico y que era una condición natural del desarrollo en sí. Si bien el cuerpo jurídico del sistema de Naciones Unidas desde los años 60 había equiparado la desigualdad con la justicia, fue solo a partir de los años 80 y 90 que la noción de libertad, de equidad, de participación, de goce a la ciudad y de realización de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, se instituyó en las ciudades y en los países. Y fue solo hasta el año 2000, con la Agenda de Desarrollo que conocemos como la Agenda del Milenio, que se intentó atenderla, pero si se dan cuenta, en el año 2000, los 8 objetivos de la Agenda del Milenio no encontraron un espacio propicio para tratar la desigualdad como tal, y solo la pobreza. Y me referiré a eso. Fue hasta el 2015, los objetivos de desarrollo del milenio, que hubo uno muy particular para la desigualdad. ¿Por qué es importante esto? Me gustaría darles algunos datos de ONU Habitat cuando trabajaba en esto que hicimos. En los últimos 25 años, hasta el 2018, más o menos que estuve en esto, 25 años la desigualdad creció en todo el mundo. Estimamos que el 85% de las ciudades del mundo, incluso aquellas que eran más igualitarias, el norte de Europa, Japón y otras, crecieron más desiguales, el 85%. Esto significa que más de 2.000 millones de habitantes vieron crecer las brechas, no reducirlas. Ahora, si comparamos lo rural y lo urbano, también con algunos datos globales, vemos que sí hubo una cierta reducción en algunos indicadores que llamamos de fragmentación territorial. Pero si tomamos, y me parece que sería mucho el caso de Extremadura, entre lo rural, lo urbano y lo rural, vemos también que a nivel mundial la desigualdad sigue creciendo. No tengo datos como el 85%, pero sabemos por alguna inferencia de estudios que sería proyectándose. Y en gran parte, como lo mencionaron al principio, sin duda, el presidente Guillermo Fernández y también la consejera de Agricultura, Begoña García, esto se debió en gran parte, y me referiré en un apartado especial, al despoblamiento de las ciudades y a los desequilibrios entre las poblaciones y los accesos a equipamientos y condiciones. La desigualdad, y tiene razón nuestra querida directora de Hábitat, Carmen Sánchez, es una desigualdad diferenciada en el territorio, pero ¿qué es lo que propicia esto? Y me gustaría entonces dar una pequeña definición que utilizamos también en ONU Habitat. La desigualdad es un acceso diferenciado a un cúmulo de cosas juntas, a oportunidades, a educación, a salud, a recursos, a ingresos y un
una variable nueva que se introdujo en los estudios de ONU a partir del 2010-2015, la desigualdad en el espacio mismo. El espacio como vector o como generador de nuevas desigualdades. Y aquí tiene toda razón de nuevo Begoña cuando habla de desigualdades con las mujeres, con la movilidad, con el equipamiento, con la seguridad y con la accesibilidad. La accesibilidad es una variable fundamental que ella tomó y que me parece muy importante, y decirles que estudios en el que lo que medimos es cómo acceder a cosas que acabo de mencionar, nos muestran que cuando se es pobre en una ciudad, no se es necesariamente desigual. Y aquí lo retomaré con algunos datos. Hubo históricamente una confusión en las políticas y por ende en los instrumentos de medición y en los instrumentos de respuesta entre pobreza y desigualdad. Cuando vimos claramente que las ciudades del mundo que reducían pobreza a los países no necesariamente reducían desigualdad. Y la diferencia entre uno y otro llegó a ser hasta de un 30-40%. Y podía acontecer lo contrario, ciudades que reducían desigualdad pero aumentaban pobreza. Y entonces, esta confusión histórica llevó a que muchas instituciones, muchas comunidades, muchos gobiernos locales tuvieran todavía respuestas locales y respuestas institucionales y programáticas pensando que la reducción de la pobreza conllevaría la reducción de la desigualdad. Esto está equivocado, porque el espacio como vector de esas desigualdades nos muestra una persistencia en la geografía que hace que los indicadores, como bien lo dijo Carmen Sánchez, cuando queremos reducir a espacios también para que no haya nadie que se quede atrás, no solamente como personas, sino como en espacios urbanos, nos damos cuenta que muchos de los indicadores concentrados en algunas partes de la ciudad, las más marginales, siguen persistiendo en esa desigualdad. Me gustaría mencionar en esta introducción, y muchas gracias por darme la oportunidad, 3 elementos fundamentales de estudios de desigualdad y en la medida de lo posible, con el respeto de no haber trabajado en Extremadura, para intentar establecer un vínculo conceptual. El primero es que yo coordiné un estudio sobre desigualdad en 283 ciudades del mundo, en 45 países, y descubrimos algo interesante, que incluso premios Nobel, de nuevo Banco Mundial y algunos otros estudios que trabajaron en esto, no habían detectado, porque nunca trabajaron al nivel de las ciudades, 283 ciudades, es que en los países, y este tal vez es el caso de España, que hubo una tendencia, aunque fuera mínima, de reducción de desigualdad, había cerca del 30 al 40% de gobiernos locales que actuaban en el sentido contrario. Esto fue muy viable, por ejemplo, en países que reducieron muy claramente la desigualdad. Brasil, en el periodo de Lula, con 30% de ciudades aumentándola. En Chile, que aumentó la desigualdad, y el 30% reduciéndola. Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba Begoña. No hay y no debería de haber solo políticas de reducción de desigualdad desde el gobierno central. Sin embargo, las recetas para la reducción de la desigualdad se han planteado siempre como si el Estado central permeara todos los gobiernos. Sin embargo, la geografía, la historia, las instituciones, las condiciones locales reconfiguran mecanismos y mapas nuevos de desigualdad que requieren, y entonces retomo lo que las 3 personas que me antecedieron hablaron, de políticas de gobernanza local, de normas locales, de políticas transversales de género, de políticas urbanas de territorio, de movilidad, de vivienda, etc. La vivienda, por ejemplo, en el estudio que realizamos, es generadora de desigualdad en las ciudades hasta un 12%. Y la movilidad, estamos hablando de grandes promedios, hasta un 18%. Entonces, esta reconfiguración local nos llama muy claramente a la necesidad de replantear nuevas formas de integrar políticas de lucha contra la desigualdad desde el territorio y sobre todo desde el territorio local. Me había referido a la pobreza. 2 o 3 datos importantes.
Todavía muchas ciudades en el mundo, todavía muchos países en el mundo tienen instituciones de lucha contra la pobreza que van a intentar considerar que son las mismas que reducen la desigualdad. Ese no es el caso, como tampoco es la violencia o la criminalidad local. Datos de ONU Habitat nos muestran claramente que no es la pobreza per se la que genera violencia y criminalidad. Lo diré llanamente, no están estadísticamente correlacionadas pobreza, violencia y criminalidad, y sí lo están estadísticamente hablando desigualdad, violencia y criminalidad. A tal punto que solo con 1% de variación, por ejemplo, el índice de Gini de economía, se ve una variación similar en la criminalidad y la violencia. Esto significa que entonces no solamente necesitamos repensar todos estos conceptos y su operatividad, sino también y sobre todo la necesidad de entender dónde y cómo se actúa y entonces plantearnos dos cosas tal vez. ¿Cuáles son las instituciones que están luchando contra la desigualdad y que no es un número de programas específico y que no es la suma de acciones, sino una acción deliberada de lucha contra la desigualdad? Y dos, ¿cuáles son los indicadores? Y tal vez optaríamos por un indicador sintético de medición de la desigualdad que nos pudiera decir qué está cambiando y dónde y cuáles son las variables fundamentales. A nivel mundial, de nuevo, estudios de ONU Habitat, que tuve la oportunidad y el placer de coordinar cuando estaba en la agencia, nos dicen que en los últimos 20 años, más del 50% de la población de las ciudades en Europa se redujeron en términos de poblamiento. No que bajaran los índices, sino que tuvieron menos tendencias negativas en el crecimiento poblacional. En Estados Unidos 30, en Canadá 40, 50 y en Japón hasta el 70% de las ciudades. Sin embargo, hay un fenómeno interesante. Si bien en términos generales la contracción poblacional, que en el fondo es disminución de fertilidad y de esperanza de vida, envejecimiento de la población, de estructura de hogares que cambia, la base económica y social del despoblamiento no se prefigura de la misma manera a nivel mundial. Lo que quiero decir es que hay países a nivel de sus ciudades y localidades urbanos rurales que pierden población, pero no pierden el aliento económico y no pierden necesariamente la estructura y la base fiscal. Sin embargo, otras, que me parece que es el caso de Extremadura, sí sufren de esas condiciones. Y esto se debe, no estoy hablando de la ciudad donde están ustedes o de la región donde están ustedes, sino en general a que la geografía que configuró esas desigualdades, la estructura del sistema de ciudades, no se replanteó ventajas comparativas nuevas y diferentes, nuevas formas de conectividad, nuevas formas de repensar oportunidades y desarrollo, como bien lo dijeron Begonia y Carmen, soluciones desde el territorio local, replantear algo que es fundamental. Si hubo muchos años que se planeó para crecer, ¿cuál es la política del desarrollo de planear para reducir población? Y de nuevo, lo que vemos son respuestas muy locales, pero no una política internacional y nacional que hoy día con los índices que estamos viendo de despoblamiento serían muy necesarios, es nos reducimos y por qué razón. Entonces, me gustaría concluir esta presentación diciendo, la desigualdad hoy día existe un cúmulo de derechos consagrados en los sistemas de Naciones Unidas y otros en los fundamentos de los países, jurídicos nacionales e internacionales, las agendas de desarrollo que se mencionaron al principio, pero la pregunta es, ¿son ellos necesarios o son los únicos instrumentos para reducir la desigualdad? Y cuando vemos que el 85% de las ciudades crecieron más desiguales, la respuesta es no. Y entonces, ¿qué significa esto? Que se requiere de una política local que estructure todos los elementos que se presentaron en el caso de Extremadura, pero que lo haga desde una perspectiva de largo plazo, con liderazgo y con visión, en donde se instituya desde hoy cuáles son esos indicadores sintéticos. Nuestra directora de Hábitat habló del COVID, me gustaría concluir con eso. Yo coordiné el estudio Ciudades y Pandemias y creamos una base de datos que llamamos IQ, base de datos, 1.700 ciudades en el mundo analizadas
antes de la pandemia, durante y después de la pandemia y qué tipo de respuestas se instrumentaron. Y entonces vean ustedes dos o tres cosas y una conclusión. La primera es que menos del 30% de las respuestas de las ciudades o de los países, menos del 30%, traduciéndolo en programas, no necesariamente en recursos, se hicieron desde una perspectiva de reducción de la brecha de la desigualdad. Menos del 45 o 50% incluyeron a las mujeres como un factor fundamental de reducción de la desigualdad. Y menos del 50% incluyeron a los pobres en esas políticas. Y entonces esto significa que las acciones post-remedio, en este caso, a una crisis mundial como la salud, no se equiparan con la respuesta necesaria para la reducción de la desigualdad. Y entonces, cuando analizamos qué funcionó en el mundo para la reducción de la desigualdad, nos encontramos que las mejores respuestas que instrumentaron las ciudades y los países en su momento, algunas cambiaron después, el caso de Vietnam, que fue muy exitoso un tiempo, fue las que plantearon una gobernabilidad local y multiescalas, no desde el territorio en el sentido de comarca o de aldea, sino del barrio, barrios sustentables, barrios ecológicos, y a partir de ellos recrearon todo un mecanismo con un sistema de ciudades y aldeas en donde muchas de ellas cambiaron su papel de intermediación o de respuesta para cubrir zonas rurales o zonas desatendidas. Replantear el territorio en el COVID, por ejemplo, significó la posibilidad de rediseñar nuevos mapas de proximidad, de territorio, de acercamiento. Y la gran respuesta a esto es: los sistemas financieros, los sistemas institucionales no han seguido con la rapidez necesaria estos mapas de desigualdad que se generaron después de COVID y que se siguen generando y que mostraron que eran una radiografía hasta la médula ósea de la desigualdad estructural en que vivimos. Entonces, me parece que concluyo con esto, 2000 años de una desigualdad institucionalizada requieren de políticas de institucionalización de la igualdad. Y estas están todavía gestándose con ciertas confusiones conceptuales, operativas y programáticas. Y me parece que desde Extremadura podríamos repensar en una ciudad, en una región que reduce territorio y población, qué sería la lógica de respuesta en la planeación para decrecer, pero para decrecer con dignidad, con desarrollo y con oportunidades, que es el caso de algunas ciudades del mundo. Con esto quiero agradecerles su atención y muy amables por darme esta oportunidad. Gracias.